que yo tengo esto. O sea, está visible, o sea, te quita la visibilidad. Digamos que más o menos es como la visibilidad, pero a esto no se le quita visibilidad, sino que se suprime. Entonces, por ejemplo, si yo desuprimo esta pieza me va a mostrar acá que hay un chaflán, ¿cierto? Entonces yo tengo que volver a suprimir esta, porque resulta que por acá hay otra que me pone chaflanes en las tres esquinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo estas dos activas, van a entrar en conflicto. Entonces yo solamente puedo activar una de ellas, ¿cierto? La desactivo nuevamente y vamos mirando las otras. Ah, listo, resulta que estas son solamente estas dos y luego esta. Vamos a suprimir esta. Es esta otra forma, ¿cierto? Y resulta que hay otra más, que es esta, ¿cierto? Entonces básicamente son diferentes formas de una misma pieza, que puede servir para no tener que estar modelando todas esas piezas cada vez que lo necesito, ¿cierto? Entonces para esto vamos a utilizar un elemento o una herramienta que se llama iPad, ¿cierto? Ese iPad lo que va a hacer es que nos va a permitir hacer una variación o crear varias versiones de mi modelo, ¿cierto? Crear las versiones que yo necesito. Listo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero que todo hay que crear una parte nueva, obviamente. Y a esa parte nueva yo voy a decir que le voy a hacer un rectángulo. ¿Listo? Bueno, además de variar operaciones, o de suprimir y de suprimir operaciones, vamos a variar también longitudes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que esta longitud inicialmente tenga un valor de 100, pero esa longitud va a variar conforme yo quiera, ¿cierto? Entonces, como es un parámetro, vamos a agregarlo acá en el entorno de parámetros. Yo agrego acá un parámetro, añado un parámetro numérico y le voy a añadir altura. Voy a ponerle a esta altura, le voy a poner un valor de 100 y voy a agregar otro parámetro que sea ancho. Le voy a agregar, este valor que es 100, le voy a agregar a este 100. ¿Cierto? Y ahí quedó, les quedó en parámetros del usuario un parámetro que se llama altura, que mide 100, y un parámetro que se llama ancho, que mide 100. ¿Listo? Yo finalizo esto y acá entonces yo para esta le voy a poner ancho y a esta le voy a poner alto. O altura. Altura, eso. Hay que llamarse igual, porque si no me saca rojito. Es altura. Y ahí ya tengo esa medida. Podría ponerle también un parámetro a la extrusión. De pronto puede ser que yo diga, no, es que yo quiero que ese espesor varíe. El espesor, entonces vamos a poner el espesor y ese espesor lo vamos a poner de 1/4 de pulgada. Vemos que es una lámina de 1/4 de pulgada. Y la voy a finalizar. Entonces, cuando le destruir, yo le voy a poner espesor y le voy a dar ¿listo? Entonces aquí por un lado eso está parametrizado. ¿Qué pasa? Si yo desde este cuadro vengo y cambio todos los valores acá, le pongo ese 50, ese 50, entonces lo que va a pasar, esto va a variar. Si cambio el espesor también, pongo acá por decir 1 milímetro, es lo que va a variar. ¿Listo? Todo va a variar desde acá. Entonces vamos a volver a cómo estaba esto. Esto estaba de 1/4, esto estaba de 100 y esto estaba de 100, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestras diferentes piezas. Entonces primero yo voy a crear un chaflán que vaya en este punto, que tenga un valor de, por ejemplo, 50. Vamos a ponerlo más, 70. Dejémoslo así de 70. Esta va a ser una pieza, ¿cierto? Le voy a dar OK. Y este chaflán lo voy a suprimir. Voy a venir acá y lo voy a suprimir. Luego voy a hacer mi otra versión de pieza. Entonces voy a crear otro chaflán que tenga otra operación que tenga 4 chaflanes por los lados.
acá, acá y acá. Voy a ponerle menos. Y le doy OK. Profe, perdón, yo me perdí aquí. O sea, pues usted, ¿cómo hizo como para que el primer chaflán ya no quedara Suprimir. visible? El clic derecho y le doy suprimir operación, suppress. Ah, listo. Le doy ahí y lo suprimo. Ahora hago otro chaflán que sea. ¿Cuál era el otro? El otro era completo y el otro no estaba listo. Entonces el otro va a ser un chaflán que va a ser de 100 milímetros. O voy a ponerlo, pilas acá, voy a ponerlo en la medida que sea del ancho. Ancho. Que sea del ancho. Recuerden que ancho es 100. Entonces acá lo puedo poner de ancho. Entonces, 100. Lo voy a suprimir. Y voy a hacer otro chaflán que venga por acá, que sea de alto, de altura. Julián, concéntrate que después estás preguntando. De altura, pero la voy a poner dividido 2. ¿Cierto? Altura dividido 2. 100 dividido. Sí, pero. Exacto, sí, pero entonces si yo le pongo 100, entonces siempre va a ser 100. Pero si yo varío la altura, él siempre me va a coger la altura y me la va a dividir entre 2. ¿Cierto? Si la altura ya es de 150, va a quedar 75. Va a quedar 75. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Entonces estamos enlazando los parámetros, ¿listo? Y ahí me quedo. Y este lo suprimo también. Y ahí me quedo. Ya hasta aquí simplemente hicimos esta lámina le generamos unos parámetros de altura, ancho y espesor, y adicionalmente creamos unas operaciones de chaflán, las cuales pues suprimimos todas y las vamos a ir haciendo visibles dependiendo de la versión de pieza que necesito. O sea, podemos llamarlas. Pero, para el ensamble. Sí, entonces ya vamos a mirar eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a generar mi iPad. ¿Cómo genero el iPad? Tengo que entrar acá a la manera administrador, venir a iPad, crear iPad, y él inmediatamente me va a mostrar todo lo que yo acabé de hacer. Entonces me va a mostrar la altura, el ancho, el espesor, el chaflán 1, el chaflán 2, el chaflán 3, el chaflán 4. Me muestra que el chaflán 1, 2, 3 y 4 están suprimidos. ¿Listo? Bien. Hay para crear. Crear iPad. Create iPad. Create iPad, me sale este tablito. Entonces yo aquí voy a sacar todas las versiones que necesito. Yo simplemente voy a pararme en esta fila, le voy a dar clic derecho y le voy a dar insertar fila, insert row. Inserto la fila y digo, vea, es que para esta primera pieza yo quiero que este chaflán esté suprimido. Entonces acá vamos a ver compute. A buscar esta palabra. Entonces cuando yo quiero que aparezca, le voy a dar compute. Entonces estoy diciendo que para la versión 1 me va a aparecer simplemente la lámina cuadrada. Para la versión 2 voy a activar este chaflán, ¿cierto? Y voy a dejar estos mismos espesores y este mismo ancho y algo. Vamos a ver si funciona. Entonces yo le doy OK y él inmediatamente acá me genera una tabla a la carta. Yo despliego la tabla y quiero ver la versión 2. Entonces le clico a la versión 2 y él me muestra la versión 2. Si quiero volver a ver la versión 1, simplemente le doy acá, versión 1 y ahí lo veo. Seguimos creando nuestro iPad. Vuelvo y le doy acá y me sale esto. Resulta que el siguiente es que vamos a dejarlo suprimido. Y voy a ponerle compute al segundo chaflán. Pero acá ya le puedo variar
estas medidas. Yo le pongo, la verdad es que este ya va a ser de altura, va a ser de 150, ¿cierto? Por ejemplo. Y el espesor ya va a ser es de media pulgada. Y le doy OK. Entonces aquí se acaba de generar mi tercera versión. Yo le doy acá y cómo va a variar esta versión. Todo a partir de la misma pieza. Hazlo ahí. Bien, está ahí, ¿cierto? Y esa va a ser lo mismo todas las veces que necesite. Entonces lo voy a insertar y lo hago otra vez. Entonces aquí, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Es que se suprima el chaflán 2 y sea visible el chaflán 3, ¿cierto? O en compute el chaflán 3, y acá lo mismo. El chaflán 2 se quita, lo pongo acá suprimido y le pongo en el chaflán 4. Aquí. Y le puedo cambiar las medidas. Entonces digamos que a esta la voy a dejar de 120 por 120. Hacemos algo. Y esta otra la voy a dejar de 200, le voy a poner 200. Y a esta le voy a poner 1 pulgada de espesor. Entonces miren que aquí acabo de hacer un listado completo de piezas que de pronto una empresa puede fabricar, digamos que continuamente. La verdad es que nosotros tenemos que fabricar continuamente esas 5 piezas. Una lámina cuadrada, una que tenga un chaflán a un lado, otra que tenga los 4 chaflanes, otra que tenga un chaflán completo, otra que tenga un chaflán por debajo de la mitad de la medida. Entonces así. Y ya antes yo le doy OK y se acaban de generar las otras versiones. Yo le doy a esta versión y esta. Esta es la 4, ¿cierto? Llevamos todos imprimido. ¿Por qué no le dio OK al final? No le di a... Es que se quitó creo que todo, ¿no? Sí, no, porque acá... Sí. Ya le doy doble clic a esta, miren que me sale la otra lámina. Entonces tenemos las 5 versiones. Tenemos esta, La original. tenemos esta, tenemos esta. Está ahí la versión que... Entonces, ¿qué pasa? Voy a guardar esta pieza, la voy a poner ahí, Y ya queda guardada con todo eso. ya queda guardada. Y cuando yo voy a crear un ensamble, aparece una pulgada. Él me dice cuál versión quiero sacar. Va a aparecer una... Entonces yo voy a sacar esta. Yo voy a sacar esta ahí. Le voy a dar OK. Me pregunta, bueno, dígame en la tablita, yo me puedo pasar por la tabla, dígame en la tabla cuál quiere que le saque. Ah, quiere la versión 2. Le da la versión 2 y saca la versión 2. Luego quiere sacar la versión 3. Le doy a la versión 3 y saca la versión 3. Luego quiero sacar la versión 5. Le doy a la versión 5 y saco la versión 5. Quiero sacar la versión 4. La 4 y saco la versión 4. Listo. Quiero la 1. Selecciono la 1 y saco la 1. Listo. Dalo ahí. Muy sencillo. Con eso que Tenemos todas estas piezas que realmente son una sola. ¿Listo? Esto ayuda mucho, muchachos, porque esto es simplificar el trabajo. Aquí lo que estamos haciendo es simplificando una cantidad de trabajo que seguramente nos va a pasar. Al final de esa parametrización, yo necesito que ustedes me hagan un plano de esos componentes. Entonces aquí, saquen ese componente. Las medidas, profe, las sacamos nosotros, ¿cierto? Eso también es... Sí. Usted nos da las medidas. Sí, sí, sacarlo de ustedes. Por ejemplo, yo voy a sacar el iPad y acá en model yo puedo seleccionar cuál es la versión que quiero sacar. Le digo, no, es que yo quiero mostrar en este momento la versión 1. Entonces pongo la versión acá. Luego quiero sacar la versión 2. Le doy base, llamo la parte y en model le doy que quiero sacar la versión 2. Acá. Luego hago lo mismo
Le doy acá, selecciono la parte y le doy el model y le digo que quiero sacar la versión 3. Y así sucesivamente, ¿cierto? Con todas las versiones. La idea es que ustedes en ese plano me muestren las medidas que ustedes le pusieron a cada una de las ¿En un solo plano? piezas. Sí, puede ser en un solo plano. Ok. Listo. Excelente. De esta forma. Y ya. Listo. Eso está claro. Entonces, ese va a ser el entregable de este ejercicio. Pero resulta que la idea es que hagamos otro ejercicio más. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Recuerden ustedes, Ya parecía muy fácil. digamos que es el ejercicio inicial para que usted la coja. Pero resulta que usted va a hacer también esta estructura. ¿Se acuerdan de esta estructura? Sí, efectivamente. En su momento esa estructura se les entregó con estas letricas y yo les dije, eso fue en el tercer trimestre, yo les dije, pongan la medida que usted quiera, ¿cierto? La idea es que acá usted va a hacer lo mismo porque va a parametrizar esa estructura. Es que va a pasar, usted va a tener que hacer una pieza sólida, ¿cierto? Y esa pieza sólida tiene que tener esos 3 parámetros, es decir, va a crear un iPad con esos 3 parámetros. Es decir, ustedes simplemente van a crear un cubo y van a crear un Algo cubo muy importante. y ese cubo va a tener 3 parámetros. Yo le voy a poner A, B, C, D. A, creo que se no deja crearlo, entonces le ponemos otro número. Es A, B, No creamos como tal la estructura. y C. C creo que no me deja crear. Entonces a C le vamos a poner C, 1. ¿Y por qué no va a quedar, profe? Porque hay letras que las tienen restringidas, hay letras que las tienen restringidas para poder despedir. Entonces le voy a poner C1. Y a eso yo le voy a poner, no sé, le voy a poner 2000, voy a poner cualquier cosa. A esta le voy a poner, la B le voy a poner 1000. Y a esta le voy a poner 500. Pero quedó diciendo. Pues eso fue así. Entonces, la B es esta, ¿cierto? Esta es B. Esta es C. C1. Otra es C1. Y la extrusión es Ah, Bueno, para resumir, las Entonces cuando ustedes van a sacar esto, la estructura, ustedes lo que van a hacer es que van a pegar las estructuras de esta línea. aumentaron en 4% las toneladas que Esto, no. no, ese es distinto. Y vamos a sacar esas medidas. Toca crear el perfil. No, el perfil no pueden hacerlo con cualquier se perfil. sigue Eso no hay manteniendo problema. por buen camino. No obstante, La idea es que sea una estructura similar a esta. cayó un 6,7%. Entonces, estamos importando Sigan explicando por Entonces ya qué. usted a un valor va a más guardar alto esto y estamos y eso lo va a llevar al ensamble. Ajá. Entonces, eso es una oportunidad. Eso quiere decir que es Ahorita una le oportunidad. puedo Pero resulta escribir que en el esto. ensamble se va a tener que llamar esa parte De por su los crecimiento, 24 y la pongo acá. En el ensamble, ¿qué pasa? Ya no estamos en una pieza, entonces ya no se llama iPad, sino que se llama iAssembly. en el consumo ¿cierto? de plástico. Entonces cuando yo entro acá a Manage, ya no me aparece iPad, sino iAssembly. Pero ahí se me olvidó. ¿Cierto? Simplemente le doy acá y tengo que buscar los parámetros de esta pieza que acabé de crear, ¿cierto? Es aquí. Ahí está, ¿no? Ah, bueno, pero tengo que crear el iPad desde la pieza, que yo no lo creé. Ah, verdad. La pieza, desde la pieza lo tengo que crear primero que todo, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir acá, Manage. a Manage, y crear primero el iPad, ¿cierto? Entonces crear las 3 filas. Digamos que son 3 versiones, vamos a hacer 3 versiones. Una que sea 1000 por 1000 por 500, otra que sea 1500 por 1000 por 500 y la otra digamos que sea 2000 por 1500 por 700. ¿Qué día se le subido? Ya, pues ok.
Guardamos, entonces se crea la tabla, ¿cierto? Guardamos esto. Y en el ensamble, ya cuando vamos a crear primero lo tengo que actualizar porque lo puse después. Cuando vamos a crear el assembly, yo tengo que llamar esa tabla. Hay que guardar otra vez, ¿no? Profe, ¿no era en otra? No, guardar el par 24. Ya lo guardé. El único objetivo sería empresas encargadas de fabricar productos derivados de ¿No era, profe, en esos parámetros? Ah, no, ese no, perdón. Colombia, Antioquia, Medellín, empresas fabricantes de productos derivados del plástico, empresas pequeñas, medianas y grandes. No te hagan acá atrás el componente para. Vamos a sacarlo otra vez a ver. Sí, pues, de pronto sí puedo ver si va eso. Como lo hice después. Ahí por 24. Aquí lo damos igual. Ahí sí salió. Aquí lo damos así, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Ahora sí, listo. También que aquí me aparece esto, que es la tabla del iPad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá el ensamble no reconoce que en el iPad se hicieron unos parámetros, se hicieron unas cosas. ¿Cierto? Entonces yo le tengo que decir que esa tabla yo la voy a agregar en mi ensamble, ¿cierto? Entonces me paro acá en la tabla y le doy en estas flechitas del lado y las añado. ¿Listo? Las añado simplemente. Y le doy OK y no le doy OK. Y agrego las filas de las versiones que yo quiero. Entonces yo tengo 3 versiones, entonces agrego 3 filas. ¿Y qué cambia acá? Que acá me muestra un listado y me dice, vea, usted tiene 3 versiones en ese iPad. Es para el ensamble 1, le voy a dejar la versión 1. Para el 2 voy a dar la versión 2 y para el 3 voy a dar la versión 3 y le doy OK. Entonces hagan de cuenta que llamé ese iPad al ensamble. Prácticamente dice lo mismo. Y acá ya tengo todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros creemos la estructura y peguemos todas las estructuras de estas líneas, pues ¿qué va a pasar? Que cuando cambiemos la parte, esa estructura va a variar, ¿cierto? 3 toneladas, entonces coloqué que más o menos por persona en Colombia se consumen 2 Y la idea es ver que no solamente podemos parametrizar una parte, sino que podemos parametrizar un ensamble y hasta perfiles pues que estamos insertando. Entonces, ¿qué pasa? Yo inserto un perfil, entonces que lo inserto acá, un perfil por acá, lo voy a poner hacia afuera para que se vea. Entonces este acá, y luego este. Voy a poner cualquier cosa. Sí, entonces yo creé esto y lo tengo en la versión 3, pues yo no puedo pasar para la versión 2 y él se va a actualizar. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Mi producto se mantiene constante dentro del mercado y no hay variaciones dentro de él. ¿Sí lo ven ahí? Mi producto no depende, digamos, con una vela. Al final, este elemento se le debe quitar la visibilidad. Porque pues la idea es que no solamente Se vea muestre nada más. la estructura, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Resulta que si yo veo el peso de esto, él me va a mostrar el peso incluso del cubo. Entonces miren que me está diciendo, es que eso pesa 2112 kilos. 3 perfiles no pesan todo eso, ¿cierto? Entonces son el cubo, es el cubo el que me está afectando, ¿cierto? Es que toca hacer, toca venir acá a ensamble, venir a Bill of Materials Y quitarlo. y decirle a ese cubo, Agregarle otro nombre. ah, pues. no se va a dejar. No va a dejar. Y no va a cambiar, profe, el nombre, a ver si de pronto. Darle delay, ¿no? No es porque es un iPad. Entonces para este ejercicio lo vamos a dejar así, ¿cierto? Que nos mantenga el peso. ¿Listo? Pero la idea es ver que podemos parametrizar también esto en un ensamble. ¿Listo? Entonces la idea es que hagamos lo mismo. Presentemos un plano de la estructura o de las 3 versiones de la estructura. ¿Listo? Con las 3 medidas generales de la estructura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces son 2 planos. Un plano de la lámina y un plano de la estructura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Ojalá que ustedes pudieran incluir eso en el proyecto, ¿cierto? En algo que ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, es que la materia prima cambia. Entonces cambiar
o parametrizar la materia prima. Eso no se lo voy a exhibir pues en el proyecto, pero pues digamos que se podría. ¿Y yo cómo hago para llamar la materia prima, por ejemplo? La materia prima es lo que voy a trabajar. Ya procesado. Voy a trabajar con bloques que van a ser rectificados. Exacto, pues que esos bloques cambien de medida. Ah, es que ya el bloque no es de 100%, sino que es de 200%. Pero prueba, va a haber un problema. Como si yo que estandarizáramos unas medidas al inicio, entonces el bloque va a caber precisamente en ese canal. Y si pongo un bloque más grande, Puede ser más largo. otra cosa. Pero el hueco va a ser en el mismo lugar porque ya nada más vale un punto. Sí, pero la placa, el bloque. Ah, sí, sí. En teoría, digamos que el objetivo de eso es uno lograr de que todo se adapte al cambio de la materia prima. Entonces, por ejemplo, que yo le diga, vea, es que la materia prima es la parte base. Conforme yo cambie la materia prima, la máquina se va a cambiar. Se va a cambiar donde va la materia prima. Exacto, sí, o algo de la máquina o toda la máquina. O sea, no es que yo necesito crear otra máquina. Ay, dígame de cuánto es su materia prima.